Dicen los que más saben de nuestra cultura, en sentido amplio, que José Luis Alonso Comonte ha sido nuestro contemporáneo más universal. Un hombre peculiar, ácido, perspicaz, una mente privilegiada que cualquier cosa que pueda decir yo sería la más absoluta nada para lo que hoy os planteamos desde este programa. En lo que nos toca, la Semana Santa, su aportación destaca especialmente a la Hermandad de Jesús en su tercera caída de forma particular, como digo. También a la Hermandad de Luz y Vida, donde aportó la Cruz de los Ausentes. Su obra civil es prolífica e inmensa, y sobre todo reconocida, más allá de nuestras fronteras también. En la peculiaridad del artista está quizá el no haber tenido la mejor relación con su pueblo, Benavente. Ni me invitaron a quitarle el trapo a la calle que me hicieron. Será una frase que quedará en el recuerdo y que dijo en primavera en la exposición que como homenaje en vida le tributó la ciudad que le vio nacer hace 93 años a través del Instituto Ledo del Pozo. Si era de verbo fácil, la fascinación era la posibilidad de verle trabajar en su taller de San Marcial. Una de esas yo me perdí. En el Debe, Zamora, la capital donde vivió, le doy un reconocimiento que ya otra vez será a título póstumo porque estamos hartos de enterrar también. Hoy, en Ecce Homo, tributo y homenaje a un hombre al que en mis principios de radio tuve la oportunidad de escuchar cuando iba a las colaboraciones semanales del extinto Club de la Tarde de Radio Zamora cada semana, valga la redundancia. Y escuchar a alguien con ese verbo fluido y pedagógico fue un gusto. Yo de aquellas era poco menos que un becario. Por eso el bueno José Luis de mí nunca se acordó mucho, tampoco lo pretendía, pero era un gusto escucharle, que es lo importante. Y de aquella experiencia me bastó para simplemente hoy reconocer, a través de este micrófono, la grandeza de su figura. José Luis Alonso Comonte, in memoriam en Ecce Homo. Ecce Homo, el podcast de la Semana Santa de Zamora. Con Jaime Rebollo. Hola, ¿qué tal? Viernes 12 de diciembre, edición 158 de Ecce Homo, edición especial y extraordinaria con motivo del fallecimiento de José Luis Alonso Comonte, como os he contado el pasado 3 de diciembre. Así que, Óscar Coscarón, director de este programa, muy buenas. Hola, Jaime Rebollo, Vamos muy buenas. Vamos a tratar de explicarle a la gente, ya lo digo yo. Me está echando ya sí, la bronca. Claro. Porque... Bueno, ¿no me dejas decirlo? No, lo voy a decir vale. yo, porque dice... Se le ha olvidado una obra. No, he dicho sí, tiene solo me he referido a dos de las cofradías, son tres, en realidad. Muy bien. Las que tienen obra de José Luis Alonso Comonte entre su patrimonio. Queridos oyentes, le ha costado llegar a la conclusión Así de cuál era, pero bueno, ha llegado. Roberto Ariza, abad de las 7 palabras, mis perdones, porque no lo he dicho en el editorial, pero bueno, hombre, creo que tenemos tiempo. Tiene un crucificado muy bonito. Bueno, las 7 palabras que en lo general sepas. Tiene crucificados muy bonitos. De hecho, en las 7 palabras es la única obra de una mujer escultora en la Semana Santa de Zamora. También. No me acuerdo de su nombre. Bueno, vamos a tratar de explicar a la gente qué es lo que tenemos como homenaje a la figura de Comonte. Pues tenemos un programa especial, una edición especial, y como bien, pues no va a seguir los cánones de lo que es el programa de forma habitual. No va a haber noticias, porque si hubiese noticias, a lo mejor el programa se derivaba en otras cosas que no queremos hacer en este programa. Entonces vamos a tener pues a diferentes... Pero ¿qué sabemos de qué es de lo que todo el mundo habla en el mundo de la Semana Santa? O sea, lo podemos decir en el sumario, ¿no? Todo el mundo habla de... Pero luego ya es que el día 26 tendremos otro programa. Eso es, en el que ya podremos hablar más, pero hoy no procede, de la reforma estatutaria que somete a aprobación por la Asamblea General la Cofradía de Jesús Nazareno. Bien lo has dicho. Qué bien lo he dicho. Lo has dicho muy bien, sí señor. Entonces, está tomando nota el que tengo aquí a mi derecha, que ahora desvelamos quién. Vamos a tener un programa con diferentes protagonistas que nos van a, pues un poco, pues a contar, pues desde
el José Luis Comonte artista, toda su obra, tanto Semana Santera como civil, pero también el José Luis Comonte persona, es decir, cómo era él en el tú a tú, es decir, no dejarnos solo en lo que es el artista, sino en a mí lo que es. Siempre me llama la atención, antes de entrar con los protagonistas, siempre me llama la atención, decía Guarido el otro día en su publicación, el alcalde, dice, este hombre sería tan ateo como yo, pero hasta el propio, y es verdad, pero hasta el propio alcalde le reconocía la aportación en sus obras a la Semana Santa, como que era mucha. De hecho, mientras te estábamos esperando para grabar este programa, otra cosa que puedo decir también, porque has llegado tarde. Puedes decirlo. Sí, has llegado tarde. Entonces hemos estado hablando de que quizás era ateo en el concepto de Dios que tenemos relacionado con la religión, pero hemos llegado a la conclusión de que él tenía como algo que él sabía que le podía como influenciar en todo lo que hacía, y él llegaba de una determinada manera, de su manera, a poder mostrar eso que sentía dentro de él, que al final, bueno, pues lo puedes interpretar y el de esa elenco manera. de invitados antes de hablar de la metafísica, que igual eso va en otro Sí, programa. qué bonito sería, sí, podríamos. Tengo un amigo doctor en filosofía que podría hablar de estos temas. Mira, si pues, ese amigo tuyo al que tengo el gusto de conocer viene un día a Ecceomo, yo ya me voy. Sí, se O sea, acaba si bien. viene ese amigo, yo ya lo dejo. Pues tenemos para empezar a Javier García. Martín. Bueno, tengo que decir todos los apellidos. No, pero en concreto es bueno decirlo. Porque, bueno, ahora le tiraré de la lengua cuando hablemos con él. Yo creo que Javier García Martín fue uno de los primeros impulsores del movimiento en redes de la Semana Santa de Zamora. Sí. A través del foro, ¿no? Y hoy es un tío tan ocupado que es mi tertuliano frustrado. La producción de Ecceomo lo ha intentado durante varios programas y por fin lo ha conseguido. Ha tenido incluso que cambiar el día de la grabación de este podcast Por para culpa que él suya. viniese. Casi. Así no, que bueno, había más cosas. Había más cosas, pero lo hemos conseguido. Pero no le cuentes todo a la audiencia, que No, tampoco claro, lo tienen bueno, que saber. yo soy como un libro abierto hacia el público. Javier García Tendremos Martín. a Jesús Ferrero, el hermano regidor de la Hermandad de Jesús en su tercera caída, porque su, evidentemente, aportación a la Semana Santa, pues sin la tercera caída no se entiende. Efectivamente. Y tendremos también a Javier Denis, que pues, también es Martín de primero, ¿eh? También es Martín de primeros, pero... Es Javier Martín Denis. Javier Martín Denis, vale. Pues Martín, para diferenciarlos, entonces era. Sí, claro. Ya, pero yo es que los tenía puestos para diferenciarlos de otra manera. Pero si lo tienes mal, yo no pero tengo cuando tú te apellidas Denis, o sea, el Martín... Lo siento por quien se lo dé en su familia, pero el que mola es el Denis. Que nos va a contar, pues, un poco, pues, cómo era él personalmente. Él hizo una necrológica, por decirlo de alguna manera, en el diario Enfoque, que muy tituló bonita, A mi bonita. amigo, y entonces pues de ahí que nos cuente un poco cómo era. Además él fue el comisionista de la exposición que se hizo sobre eso. Comisario, no ¿cómo he dicho? Comisionista. Comisario, bueno, comisario. Que tiene otro concepto, lo de comisionista. De la exposición de su obra en Benavente, y la verdad pues que queremos saber y conocer un poco cómo era, porque yo tampoco tuve el gusto de conocerle personalmente, entonces sí que pues yo sí, yo y no. Era un espectáculo, era un espectáculo de verdad. Y luego para acabar pues una persona que ya estaba en este programa, que solo Navas, no sé si me dejó algún apellido, si quieres que lo diga. No me acuerdo del segundo. ¿No te acuerdas del segundo? Bueno. Que, pues... Juan creo que es el apellido de la madre. Juan es un nombre. No, pues vale. Perfecto, venga, sigue. Que como miembro de... ¿Cómo me dijiste? Del Instituto de Estudios Benaventano Ledo del Pozo. Del Centro de Estudios, no del Instituto. Del Centro de Estudios. Exacto, pues nos va a contar un poco pues también la obra. También es miembro Javier Martín Denis, lo que pasa que, bueno, lo hemos diferenciado un poco para que nos hable un poco pues también de la obra, porque o el paso, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene José Luis Comonte está en la Semana Santa de Benavente, pues para que nos lo cuente también un poco Horacio. Pues todo esto es con lo que queremos tributarle este sencillo homenaje que desde este programa queremos hacerle a la figura de Comonte. Jesús Blanco, a los mandos del programa se encarga de que todo esto suene como Dios manda, y más en esta casa que es la COPE, donde estamos grabando esta edición de Ecceomo. Le hemos dado vacaciones a los colaboradores habituales. Bueno, vacaciones no.
O sea, esto es un momento que ha Para surgido para este programa, y lo que les hacía falta. 2 programas en un mes, les estalla la cabeza a alguno. En nombre de todos te habla Jaime Rebollo. Viernes 12 de diciembre, antes de empezar tienes que saber que faltan 104 días, esto hay que decirlo, para que sea jueves de pasión o de traslado, que nos gusta decir aquí, 107 días para que volvamos a vivir un nuevo Domingo de Ramos. Empezamos. Si para ti la vida es eso que va de jueves de traslado a domingo de resurrección, este es tu podcast. Una cosa que se quiere sumar a este tributo a José Luis Alonso Comonte, nuestro Vademecum. Esta es la sección de Edu Cabrero en nuestro podcast. Vademecum con Edu Cabrero. El pez, y no la cruz, fue el símbolo que utilizaban los primeros cristianos. La cruz no fue un signo religioso durante los primeros siglos de nuestra era, o al menos no se han descubierto representaciones procedentes de ese periodo. Al fin y al cabo, la cruz no era sino un instrumento de tortura, un método de ejecución popularizada por los romanos, pero usada por otros pueblos e imperios desde mucho más antiguo. Resulta curioso que la que podría considerarse primera representación gráfica de una cruz como símbolo cristiano responda a una acción vandálica. El conocido como grafito de Alexámenos es un grafiti toscamente esbozado en la pared de una domus del Monte Palatino de Roma. Representa a un hombre crucificado con cabeza de burro. Según las fuentes clásicas, los primeros cristianos eran objeto de burla y se decía de ellos que adoraban a un dios engendrado por un asno. Dibujado a los pies de esa cruz, aparece también otro hombre alzando el brazo, y remata la escena un letrero garabateado en griego que indica: Alexámenos adora a su dios. Una mofa que data, tomándose las más lejanas fechas, de entre el siglo I y III de nuestra era. El día 28 de octubre del año 312 tuvo lugar la batalla del Puente Milvio, decisivo conflicto en el marco de esa guerra civil que enfrentó a los emperadores romanos de Oriente y Occidente. Fue el segundo quien se hizo con la victoria, y según algunos relatos, incluso contemporáneos al hecho, la alcanzó gracias a una visión. Constantino I el Grande fue cegado por una cruz luminosa que le ofreció su ayuda. Apologético o no este pasaje, lo cierto es que el emperador terminaría por convertirse al cristianismo y, lo que es más importante, tolerando a los cristianos hasta entonces perseguidos. Fue a partir de este momento cuando la cruz, así como el crismón, comenzaron a reivindicarse como emblema cristiano. Nacía de este modo ese símbolo reproducido hasta nuestros días, con innumerables variantes, presente en todos los formatos sin excepción, materializado de cuantas formas puedan imaginarse. Pero algunas desafían incluso a la imaginación. A esas, Comonte les ha dado forma. De su amplio catálogo de cruces, todas ellas excelsas, pueden escogerse las vinculadas a nuestra Semana Santa, y seguirán siendo muchas, y de entre ellas las exhibidas la tarde del Lunes Santo, y siguen siendo un montón. Hay ramas de membrillo enmarañadas, delicados brazos de vidrio estrangulados por espinas de hierro forjado, placas de bronce que por parecer viejas resultan bellas, latón, aluminio y hasta metacrilato, un desorden ordenado a la perfección, y hasta yugos de bueyes, quizás uno de los vínculos más estrechos entre la pasión y la tierra que la cobija. Testigo de aquellos tiempos en los que, y esto también reside en las crónicas, se interrumpían las labores del campo para participar en las procesiones, y una vez finalizadas, se retomaban. Cuando los enseres de José Luis Alonso Comonte salen por las puertas de San Lázaro, Zamora se emociona al distinguir entre todo tipo de materiales, hasta el punto de achiperres, la señal de la cruz.
porque ya no simboliza la muerte, sino la vida, y por ello, junto al conocido como grafito de Alexámenos, se descubrió poco más adelante otro grafiti. Este, se cree, trazado por el propio cristiano insultado en el anterior. Su mensaje era el siguiente: Alexámenos fidelis, traducido, Alexámenos es fiel. Qué bonito. ¿Has visto? Qué marchón, ¿eh? Qué bonito. O sea, que Un esto... cuarteto de viento, en silencio, la gente así hablando, comiendo pipas alguno. Ya sabes, lo que es un sábado de pasión. ¿Es tuya la grabación? No, no es mía. Ah, o sea, es internet. Y que- yo mis fuentes no las digo, Jaime. Porque Ah, lo bien, mismo bueno, nos cierran pues- el podcast. Bueno, vale. Pagamos derechos, por según qué cosas. Sonando el cuarteto de viento de la Hermandad Penitencial de Jesús de Luz y Vida para entrar en materia. Pues eso, para rendirle el tributo que merece a José Luis Alonso Comonte, del que os hemos hablado antes en el editorial y en el sumario. Y con nosotros hoy, lo decíamos, es En el nuestro... sumario, lo hemos dicho. Sí, sí, Nos ha sí, costado. lo hemos dicho, sí. Aquí, en mi producción frustrada, es charlar en Ecceomo con Javier García Martín. Él es profesor y responsable del proyecto Artistas Zamoranos del siglo XX. Hola Javi, amigo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y bienvenido a Ecceomo. Todo llega. ¿Qué Todo hacías? llega. ¿Seguro? No se conseguía, ¿eh? ¿Tú en Ecceomo habrás entrado alguna vez? Ya, ¿no? Yo creo que a lo mejor al principio, sí. En la primera etapa, yo creo que con Pablo estuve una vez, sí. Con nosotros nunca. Contigo no, con nosotros no. Con nosotros todavía no. Pero bueno, oye, todo llega, Sí, todo sí, llega. sí. Yo decía que es que, claro, tú eres un tío que para la difusión de la Semana Santa en redes, pues casi de los pioneros. O sea, que... Pero Sí, bueno. de aquella pasión de Zamora. Que hoy no veníamos a hablar de Semana Santa. Eso Bueno, es. igual luego sí hablamos de Semana Santa, pero sobre todo por este último del epígrafe con el que te he presentado, responsable de Artistas Zamoranos del siglo XX, pues que Comonte ha vivido un cuarto de siglo, del siglo XXI, todavía con aportaciones incluso del siglo XXI, pero desde luego pues sus 93 años contemplan su obra la mayoría del siglo XX. Y decía yo al principio que haciendo más o menos así un mini recopilatorio de todo lo que se ha dicho de Comonte estos días, a la luz de su fallecimiento, pues no sé quién era, pero hablaba de que si el contemporáneo más universal, hablaba de sus reconocimientos de aquí y fuera de aquí, que lo tuvo, de hecho fue premio de las Artes de Castilla y León en su día, también tuvo una mención en Salzburgo, creo En que la Bienal. fue, Así es, en 1960. En su Bienal. Bueno, sobre todo contigo queríamos hablar de la amplitud de su obra civil, que muchas veces vamos caminando, cualquier zamorano va caminando por la calle, se encuentra con cosas de Comonte y todavía hay a quien le cuesta identificar que eso que tiene delante es de Comonte. Sí. De hecho, yo me acuerdo de niño, Sí. cuando empezábamos a quedar, ¿dónde quedamos? En la Farola. Claro. Y cuando quedas con 12 años o 14, no sé con cuántos años salen los niños ahora solo, pero le dices, quedamos en la Farola, todo el mundo sabe lo que es la Farola, pero los niños no saben qué es la Farola de Comonte. Así es, así es. Es que dicen además que la manera más sencilla de no ver es verlo todos los días. Claro. Entonces nos hemos acostumbrado tanto a ver esos elementos que a la gente que viene de fuera le resulta tan originales que nos hemos olvidado un poco y tenemos que volver un poco a recordar esos elementos que tenemos en la calle y que son obra de artistas de la talla de José Luis Alonso Comonte, que nos dejaba hace unos días y que desde luego ha dejado en Zamora una ciudad Comonte. Es decir, hay muchos elementos que podemos identificar y que además sirven para este momento, tiene que servir para reivindicar esos elementos, para protegerlos, para darles un valor
valor y sobre todo que en ningún momento se destruyan o alteren, porque muchos los conocemos, como decías, la farola o el miliario en la marina, pero hay elementos más pequeños que pasan desapercibidos y que en algún momento pueden desaparecer y que es necesario apuntarlos. Ahora hacemos ese mini inventario si quieres, pero tú desde tu conocimiento lo primero que me gustaría es que definieras a Comonte como artista. ¿Cómo lo definirías tú? Pues yo creo que Comonte ha sido un artista total, un artista que no podemos definirlo o restringirlo a escultor porque era un gran dibujante, además un gran pensador, hacía arte con cualquier cosa que tuviera en el bolsillo, con cualquier cosa que encontrase en la mesa, dominaba la materia porque él tiene una formación académica pero también artesana cuando empieza a formarse en el taller de su padre, ebanista, o luego en la fragua, es decir, trabajos muy duros, muy que requieren mucha fuerza humana para doblegar el hierro, para darle esas formas tan caprichosas que le daba el hierro, y eso le ha permitido hacer prácticamente de todo. Ha sido un revolucionario en el arte sacro, que supongo que hablaréis más tarde, pero luego también en el arte aplicado, ¿no? Que muchas veces pasa desapercibido, como decía antes, porque pues yo qué sé, se habla del arquitecto de un edificio, pero no se habla de quién ha hecho los relieves, ¿no? Del portal o de las rejas del exterior. Y entonces, aquí en Zamora lo hemos puesto un poco más en valor, pero fuera de Zamora hay muchas obras de Comonte, porque ha sido también otra característica muy prolífico, ha hecho muchísimas obras y además con una vida tan larga, ¿no? 93 años, ¿no? Con los que nos ha dejado, que ha estado haciendo obras hasta prácticamente el último día. Sí, una curiosidad, el otro día estaba en Los Tilos y el nuevo gerente tiene allí unas cucharas, ¿no? Como con una forma de reloj y le pregunté, ¿esto es de Comonte? Porque tiene toda la pinta. Y dijo, probablemente sea la última obra de Comonte porque la hizo ya hace unas semanas o hace unos meses, prácticamente sin ver. Está en Los Tilos. Ahora la pared de Los Tilos. Ahora que dices de lo de las cucharas, hay una anécdota que cuenta Ana Pedrero en la columna que hace en ABC. Yo creo que la leí el domingo. Que le regaló una vez, pues charlando, claro, pues tú verás, es que Ana Pedrero... teniendo lo que tiene en casa cuando se juntaba con esto, pues, claro, pues es que eso es un parque de bolas, ¿sabes? O sea, eso solo es así. Pones la mano y te caen cosas. Claro, no, y es que precisamente le cayeron una cosa, que con una cucharilla de latón, un día tomando un café, pues como podemos estar cualquiera tomando café, que cogió, no sé qué le hizo, la dobló la cuchara y le dijo, toma, esta te la vas a quedar como mi amuleto que vas a tener tú, y que desde entonces la lleva siempre, rollo llavero, si queréis. O sea, es que es fantasía. Sí. Es que, pues, claro, o sea, si lo tuviésemos que clasificar como qué tipo de arte hacía, es decir, arte abstracto, arte naturalista, arte... ¿Qué hacía? En su momento lo englobamos en el arte contemporáneo, un movimiento moderno, incluso hizo cosas del arte pop, ¿no? Porque recordaréis exposiciones que hizo de cabezas, ¿no? Pues cogía bustos, ¿no? De estos de probarse los sombreros y demás, y hacía verdaderas virguerías, ¿no? También con materiales reciclados, hizo muchísimas obras. Entonces, en la parte del arte religioso sí podemos circunscribir la obra más a la reforma del Concilio Vaticano II, ¿no? Donde se busca la sencillez, también inspirado, es decir, no rompen radicalmente, sino que se inspiran en corrientes artísticas anteriores, en la sencillez del románico, en la verticalidad del gótico y demás, pero la clave está en el uso de los materiales, ¿no? ¿En qué materiales usa? Pues usa materiales muy sencillos, como puede ser el hierro forjado, los cantos rodados del río, ¿no? Pues precisamente Antonio Pedrero escribe un artículo hace poco pidiendo la vuelta de ese ostensorio, de esa custodia, que recibió el premio en el año 60 en la Bienal de Arte Sacro de Salzburgo, y que conserva el Museo de Arte Reina Sofía y lo están reivindicando para la catedral, y yo creo que es muy buena idea. Yo no lo pediría para la catedral, lo pediría para el Museo de Semana Santa o para alguna de estas iglesias románicas que tenemos prácticamente desnudas, como puede ser Santiago de los Caballeros, es decir, ese ostensorio en mitad de Santiago de los Caballeros con un foco cenital sería una escena
estupenda. Así que seguramente abogaría el propio Comonte más por ese tipo de exposición. Sí, que en la catedral, que a lo mejor ya la catedral ya hay demasiadas cosas. Efectivamente. Yo creo que merece una desnudez de la espacio. escena. Un espacio que lo llene eso. Dentro, si quieres, Javi, vamos a plantear su obra civil como un paseo por la ciudad que nos debe, o que no, lo diré. No debemos de perdernos de la obra civil que es de Comonte, que está por ahí cuando uno pasea por Zamora. Pues yo creo que la principal obra, y que además ahora pasa desapercibida porque ya son demasiados años, ¿no? El edificio abandonado, es la obra que hace para la sede en Zamora del Banco de España, que es una obra de los años 80. Felicitamos a la policía local por tener esa pedazo de obra como sede, O sea, eso es. Que dudo yo que haya muchas sedes como no creo en algunas ciudades. Y es una colaboración que hace con el arquitecto Ramón Cañas Represa, que es un arquitecto leonés, y lejos de ser una colaboración puntual de voy a hacer una escultura para la entrada y demás, es prácticamente el protagonista, el escultor, en lugar del arquitecto, porque hace esa celosía, ¿no?, que envuelve gran parte del edificio con esa reja en aluminio, y que además se inspira en la reja románica de una de las ventanas saeteras de la iglesia de San Cipriano. Y luego hace, esto es menos conocido porque como ha estado lleno de vegetación, pues mucha gente no se ve, tampoco es muy visible. Yo desde luego abogaría por incluso quitar la cerca exterior, porque no es ni mucho menos artística ni nada por el estilo, y que se viese el edificio mucho mejor. Hay una serie de balaustrada, ¿no?, que da acceso, una rampa a la entrada principal del edificio, que hay unas esferas con unos cilindros, ¿no?, a modo de, pues, que van marcando el camino, ¿no?, como muy orgánico, muy vegetal. Y luego las puertas son impresionantes, las puertas del Banco de España, ¿no?, que se levantan y están hechas, pues, son una especie de surcos, unos relieves en surcos con semillas, ¿no? Él dijo que eran los surcos, ¿no?, de la tierra con la semilla puesta para que germine. No sé si será, a lo mejor es el ahorro para que genere intereses, porque también él hizo muchas obras relacionadas con el ámbito del ahorro, con el ámbito de la economía, porque colaboró con los arquitectos que en esa época estaban haciendo las cajas de ahorro provincial. Y entonces, pues en Benavente, por ejemplo, la sede de Unicaja actual, que era la sede en Benavente de la Caja de Ahorros Provincial de Zamora, pues es una obra de Comonte estupenda, donde además hasta las jardineras de la entrada del cajero son de Comonte. Es decir, eso hay que protegerlo, hay que reivindicarlo para que ningún loco llegue algún día y diga que hace esta jardinera aquí y lo tire, ¿no? Que se estilan ese tipo de locos. Ha pasado y habrá pasado muchísimo. Estoy seguro que prácticamente el 30 o 40% de la obra de Comonte habrá desaparecido, la aplicada a la obra civil. El 40%. Estoy seguro, sí. Sí, porque hay sedes de cajas de ahorros que se han desmantelado por utilidad. Claro, eso es. Bueno, de hecho, estoy pensando, no lo sé, pero aquí en su día, mientras se reformó Caja Duero, el edificio de Santa Clara el Grande, en los bajos de este edificio que nos acoge, antes de que fuera Zara, fue Caja Salamanca y Soria, la oficina principal de Zamora. Yo recuerdo también... Ahora es de Amancio. Hombre, ya. Yo recuerdo también que las ventanas estaban protegidas con unas rejas, pero no sé si tenían valor artístico o no, pero que es uno de esos ejemplos, ¿no? Supongo. Sí, seguramente. Y luego tenemos, aparte del Banco de España, que yo creo que es la principal referencia. Lo que pasa es que para visitarlo va a ser complicado, menos que... Bueno, vete detenido, liala y ya verás, te lo visitan gratis. Yo creo que tendrán que facilitar que la gente conozca el edificio por dentro, de alguna manera, alguna jornada de puertas abiertas. Mira, la verdad es que yo tengo mucha curiosidad, de verdad, de cómo va a quedar esto de espacio. A mí me parece, esto ya, yo creo que es una equivocación que va a tener esta ciudad, mandar a la policía local ahí. Incluso hay quien me dice... policías, no solo de aquí, sino tal. ¿Echas de menos a David para meterte en No, pero yo creo que Javier lo va a entender. Yo creo que evidentemente es un tanto impropio en el día de hoy tener el cuartelillo en plena Plaza Mayor, como lo tenemos, pero es que tampoco el nuevo cuartel o el nuevo edificio de la policía, la nueva sede, va a estar alejado del centro de la ciudad. Y yo creo que lo que se estila, pues precisamente en cuanto a ubicaciones de ese tipo de cuerpos de seguridad, es
pues hombre, sacarlos a un extrarradio, ya no voy a decir fuera de la ciudad, pero un extrarradio donde a lo mejor las comunicaciones son mejores, pero bueno, es igual. Sí, en todo caso se tomó la decisión algún día, claro, y ahora ya, como para, con lo que hemos tardado, como para volver hacia atrás. Va para 10 años, sí, o sí, sea, sí. no, ya hace 10 años. Sí. Hace 10 años que me marché yo del otro y sigan, por favor. Sigan. Venga, bien, que te meto en un jardín sin querer. Tenemos entonces, en la Marina tenemos la farola, todo el mundo conocida, que donde se llegó prácticamente a encadenar, ¿no? Porque el ayuntamiento lo había pintado de un color del que no era. Ay, Ya bueno años eso, atrás, yo no sé si fue con Antonio Vázquez. Sí. Y luego ya con el equipo de gobierno actual se ha restaurado hace unos pocos años y se hizo en consenso ya con él, que se le cambió un poco el color. El miliario, ¿no? Que está al comienzo, ¿no? del Parque de la Marina, que es un homenaje, ¿no? a toda la provincia. Es muy interesante pararse a ver los relieves, porque hay elementos muy, muy variados y además era una fuente que ha estado muchos años parado y ahora está funcionando. Sí, además ha nacido musgo. Donde cae el agua ha nacido un poquito de musgo ahí que le da el carácter orgánico que tanto... la vida. Mi hija lo quiere quitar. El musgo. Sí. Para el Belén, pues Vaya, está prohibido eso. No, lo quiere quitar porque dice que no está bien ahí en la fuente. Bueno, pues nada. No está bien ahí la fuente. No, pero bueno. Bueno, ya le explicaremos a tu hija. Sigue. El centro comercial La Marina, donde muchos hemos ido de cumpleaños a tomar una hamburguesa y demás, es obra de José Luis Alonso Comonte, toda esa balaustrada y la escultura de la plazoleta interior, claro, Manhattan. Es verdad. Esa es obra de Comonte, que además a mí me parece fantástica, ¿no? Ese juego con barras y bolas, ¿no? ¿Quién no muy nos original? hemos subido por a esas bolas? A esas bolas y esas vallas. Y además muy propio de otras épocas, ¿no? Las galerías esas comerciales y demás, ¿no? Que en la mayor parte de las ciudades han languidecido, ¿no? Pero la de Zamora, bueno, parece que aguanta un poco el tipo ahí. Y el Calúa no hay quien están ahí, son imbatibles. Tiene ahí como una bombona de oxígeno para que no se mueva. Ese centro comercial, tú te acordarás en la zona de fiesta, principio, ¿no? Los 90, una cosa así, era, vamos, o sea, que yo estaba de bote en bote, había una discoteca relativamente importante ahí, estaban todos había mucho bar, había más comercios y tal, bueno, pues había mucho. Era la movida zamorana. Y un recreativo donde hemos echado horas y horas, algunos. Sí. Y bueno, saliendo del centro comercial La Marina, tenemos también cerca de la muralla, ¿no? Esa escultura Equilibrio Horizontal que estuvo siempre aquí, en la Plaza de Hacienda, muy cerca de donde estamos aquí hablando, y que se retiró cuando se cambió la Plaza de Hacienda, estuvo en el taller de Comonte y pasaron años en recuperarse. Eso te iba a decir. Yo creo que esa historia la conoces bien. O sea, simplemente... No sé por qué, pero hay una mala gestión, entiendo. Es que yo creo que simplemente le dijeron quítalo de ahí, como que nos estorba en la nueva plaza, nos estorba y llévatelo. Y que además, oye, bendito sea recuperar eso al lado de la muralla en San Martín. Sí. Además queda muy bien allí. Además hay una réplica de esa escultura en Madrid, en el antiguo edificio CAMSA, ¿no? Que ahora es alguna dirección general de algún ministerio. Al lado de donde yo vivía. Hay dos esculturas de Comonte en el exterior de ese edificio y una balaustrada muy parecida al Banco de España que se ha perdido, que yo me he dado cuenta hace poco por unas fotos antiguas. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el portal de Diego de Losada número 2, que eso es muy interesante también. En Zamora no se estilaron mucho el tema de los portales porque aquí pues no hubo mucho dinero y no hubo grandes construcciones, ¿no? De estas que se hacían los portales señoriales. Ese es un buen ejemplo de su trabajo con el vidrio, ¿no? Con el cristal. Sí, eso es. Ahí tiene en el exterior tiene la reja con vidrio soplado y en el interior la vidriera de Luis Quico. Es decir, ahí hay un trabajo de dos artistas muy interesante. Luis Quico da para otro programa. Sí, Luis Quico, otro también, otro... Sí, otro artista. En los nuevos ministerios tenemos dos obras, la reja de la puerta, ¿no? En ese gran edificio que se llama ahora de usos múltiples, pero si decimos edificio de usos múltiples, la gente no... No vamos a asociarnos a la estación de metro, o sea, no. Pues también poco conocido, esa reja, ¿vale? Y una escultura que hay en el exterior, ¿vale? Que está en las escaleras según accedes al edificio. En la subdelegación aquí muy cerca el escudo de España es obra de Comonte, que además pues está como hecho en caja porque entiendo que igual detrás está el preconstitucional. Claro. Sí. Tenemos también útiles litúrgicos en distintas parroquias, especialmente en la parroquia de Lourdes y en la parroquia de San Lorenzo.
En el centro de interpretación de las ciudades medievales hay un patio con una esfera redonda, ¿sí? una gran esfera Sí, sí. metálica que se ve desde el puente de piedra o subiendo ya por la cuesta. Que eso es muy suyo, toda la esfera. Él decía que lo redondo es concreto, hubo una exposición, porque él también tuvo sus obsesiones, por así decirlo, o sus tendencias momentáneas a centrarse en distintos ámbitos, en distintas formas geométricas, y lo redondo a él le encantaba. En los bloques tenemos también otra obra que pasa desapercibida en ese edificio grande de Avenida Requejo 24, que no sé si lo llaman La Grillera o algo así. Sí, la colmena. O La Colmena. Pues en ese, justo bueno, ahora se acaba de arreglar, se acaba de humanizar esa calle, pues en esa acera de Avenida Requejo, ahí hay un conjunto de 2 obras de Comonte, además del año 73, esas son anteriores a la mayor parte de las obras que tenemos en Zamora, y que es importante, porque además esa merece un poco de restauración, porque está la pintura un poco levantada. Y luego hay pues distintas obras, seguro me pasa alguna, pero hay distintas obras en casas y demás que son interesantes. Aquí en la zona de la Candelaria vivió la periodista Charo Borrego. Sí. Y bueno, aparte que su casa era un verdadero museo porque era amiga de Comonte y había un montón de obras de Comonte, pero ya sin entrar, porque no sé de quién es la casa ahora mismo, porque ella falleció hace unos años. La puerta es de Comonte, la puerta de esa calle, que no sé si es escultor Becerra o una de esas, que es un relieve, ¿no?, con esferas, con distintas esferas, y luego ya si nos fijamos en las ventanas, pues las rejas o lo que sujeta las plantas, ¿no?, la reja de la ventana es de Comonte también. En la plaza de Antonio del Águila, en la catedral, justo al lado del Arco del Troncoso, hay una iglesia, que fue iglesia, ¿no? Un antiguo convento, ¿no? Pues eso, después de ese convento, fue taller de José Luis Alonso Comonte, y si os fijáis, pues la puerta de esa casa claramente lleva el sello de Comonte en metal, y además las ventanas, las rejas e incluso el número 8 de la calle, pues es muy original porque es obra de Comonte. Son 2 esferas, una sobre otra, la de abajo un poco más grande para que parezca el 8. ¿Te has referido a la obra particular? Es que José Luis era muy de eso, a sus, pues eso, sí, pero conocidos y tal. Yo tengo un amigo que tiene un pan, él se dedica, Aitor se llama, se dedica a distribuir productos a las pastelerías y tal. Conoció a Comonte y de repente un día le dio, y es un pan, bueno, pues eso, la escultura de un pan así, chiquitita y tal, pero que es un adorno de cocina extraordinario. Yo tuve la oportunidad de estar en su casa y me dice, esto me lo ha hecho Comonte para mí. Digo, joder, pero macho, lo que ha dicho Javi, que al final es verdad, que somos una ciudad muy Comonte. Muy Comonte. Porque tenemos muchas cosas. Lo que pasa es su que... última gran obra, no te has referido a la del otro miliario, ¿no? Sí. El del puente. El del puente. Lo que pasa que como es una obra que está hecha con restos del Banco de España, pues lo englobó en el propio porque Banco de España. Cuando hacen la celosía del Banco de España sobran algunas piezas, ¿no? Y con esas piezas sobrantes hizo la columna o ese tótem, ¿no?, que vemos a la entrada del Puente de los Poetas. Pero sí, él además quiso que fuese un homenaje también, al igual que el mismo puente, ¿no?, pues a los poetas de Zamora, que además pues han sido colegas suyos, ¿no?, porque es una generación de artistas en la que se engloba Comonte, en la que no solo había escultores, había pintores, había poetas y había todo tipo de artistas, ¿no?, que es una generación pues que con Comonte prácticamente, con el fallecimiento de Comonte, prácticamente da sus últimos latigazos. Tenemos ahí a Antonio Pedrero, a Higinio, a Tomás Crespo Rivera y algunos otros, pero realmente es una generación que estamos viendo desaparecer delante de nuestros ojos, así que tenemos que desaparezcan sus cuerpos, pero que no desaparezca el legado de ellos. Yo lo decía también antes al principio del programa, le debe la ciudad un homenaje a Comonte. Lo que pasa es que los homenajes hay que hacerlos en vida. Mira, hace poco, en mayo, el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo le hizo una exposición en Benavente, que era el reencuentro de Benavente, y realmente pues ha sido la despedida de Comonte con la provincia duda. Y con Benavente. Y yo decía, y ellos se lo llevan por delante, que lo pudieron homenajear en vida. Y yo creo que tienen que estar orgullosos porque hicieron una exposición muy digna y Comonte fue feliz. Una calle o un reconocimiento público de altura, que en Zamora no existe a alguien que creo
que lo merece, pero más que sobradamente. Por supuesto que sí. Yo, desde luego, soy partidario de denominar calles, parques y demás, porque creo que es la forma de perpetuarlo, porque algún día alguien se preguntará quién es el que lleva el nombre de esta calle. Entonces, sí es cierto que es muy interesante que hay una ruta de Ecomonte impresa en la ciudad, que hizo hace, no sé si 3 o 4 años el ayuntamiento, que a lo mejor hay que animar a que lo hagan una nueva tirada, porque está muy bien hecha, no recuerdo quién la hizo, donde puedes dar un paseo por la ciudad a través de las obras de Ecomonte. Así que hay más obras, porque hay otra en el Colegio Sancho II, ¿no? El de mi hermana. Sí, ahí hay unas formas, como una especie de aros, que además, yo la última vez que los vi están entre maleza, no sé qué tal estar ahora, pero ahí habría que animar a la Dirección Provincial de Educación me tengo que fijar porque vivo al lado. O al Ayuntamiento, no sé de quién será. Sí, claro. Y además tú sabes que yo vivo al lado. Pues asómate porque está ahí. Bueno, pues nos fijaremos. Oye, Javi, ha sido espectacular el paso que nos ha estado por la obra de Ecomonte en la ciudad. Yo decía que tú de Semana Santa sabes mucho y que el Foro de la Pasión, pues fuiste uno de sus promotores y uno de los pioneros del movimiento de Zamora en redes. Y la Semana Santa le debe, y sobre todo le debe a Ecomonte el Lunes Santo, que hoy es difícil. Nos está esperando Jesús Ferrero ahora, pero es difícil entender el Lunes Santo sin Ecomonte. Y alguno dirá, ¿y sin flecha? Digo, ¿y sin flecha? Es imposible porque la aportación de Ecomonte a la Semana Santa es a través de la Hermandad de la Tercera Caída, también a Luz y Vida, pero ya es una obra diferente. Quiero decir, al final las relaciones con esta hermandad, y además una hermandad que dura, una relación que dura bastantes años, ¿no? De los años 80 hasta prácticamente antes de ayer, ¿no? Donde él fue aportando pues cosas rompedoras, hechos con materiales, reutilizando objetos, ¿no? Que tradicionalmente pues no eran objetos de culto, como puede ser una reja de arado o un yugo de acarrear los ¿Tú bueyes. recuerdas lo que cuando viste la corona de espinas y dijiste, ¿y esto? Yo la recuerdo colgando, ¿no? Que Sí, salió sí, los la primeros primera años, salió colgando. Me pareció Sí. como una cosa muy, muy bestia, muy, muy contundente, pero en ¿Quién dirías, ¿a quién Sí, se le ha pero ocurrido al esto? final los yugos ya, pues ya los arados ya estábamos acostumbrados a los yugos, entonces, pero yo, o sea, me pongo en la piel de la gente cuando vio la cruz de yugos y dijo, pero ¿y esto? ¿Qué es esto? Yo, sobre todo, recuerdo lo de la corona de espinas. A mí me costó, ¿eh? A mí la corona reconozco que me costó. Pero fíjate que luego estuvo en una edición de las Edades del Hombre, no sé si la de Segovia o Medina, no sé en cuál de ellas, que estuvo preciosa. Llevaron la corona de espinas hecha con rejas de arado y la colocaron en una superficie retroiluminada, y fue una de las piezas más impresionantes de esa edición de las Edades. Pues amigo Javier García Martín, te agradecemos mucho que te hayas querido ha sido un sumar placer. a Exceomo, y bueno, nos tienes que prometer que no será la última Hombre, vez que tendrás que venir a hablar de Semana Santa. Hay que volver. No, tendrá que venir a hablar de Semana Santa, que hoy no ha hablado casi de Semana Santa. Hoy no ha hablado casi de Semana Santa. Y Porque sabe mucho. se lo hemos pedido. Javi sabe mucho de Semana Santa. Hombre, claro. Así que lo dicho, mil Bueno, gracias por un haber placer. venido Gracias a y sumarte vosotros. a este tributo que le hacemos más que merecido a José Luis Alonso Comonte. Continuamos en esta edición extraordinaria, la 158 ya de Exceomo. Pues música para el Lunes Santo, del que Va a sonar mucho más. hemos el Lunes acabado de hablar con Javi así, para saludar al hermano regidor de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída. Jesús Ferrero, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, bien, todo bien. Y bienvenido a Exceomo un día más. Gracias por aceptar la invitación. En la producción hoy os estoy diciendo a todos los invitados que perdonad, no se la atraco, pero que a veces somos así. Nada, gracias a vosotros por invitarme y por el tema, que además es apasionante. Y yo creo que esta vez tenía una justificación, la premura de preparar el programa, pues porque la semana pasada, pues eso,
hemos tenido un puente en medio para pensar en cómo producíamos el programa, pero bueno, lo importante, el fallecimiento de Comonte, que evidentemente a la tercera caída le toca de lleno. Sí, nos toca de lleno porque yo creo que hoy en día pensar en la tercera caída y en Comonte pues es una unión que es indisoluble, y aunque es una cosa nueva porque tampoco llevamos tantos años si lo miras en el tiempo de la historia, pero se ha hecho imprescindible todo lo que él ha ido aportando a la hermandad para que salga a la calle como identidad propia ya para nosotros. Jesús Ferrero, bueno, me imagino que como hermano regidor tuvieses los últimos contactos con él, pero bueno, hay que decir que llevas de directivo muchos años en la hermandad, y que, bueno, pues tú has visto cómo se ha gestado, yo no sé si todo el patrimonio de Comonte en la hermandad o muy buena parte de él, desde luego. No, todo no he estado, porque ten en cuenta que los inicios de Comonte con la hermandad son de los años 80. Directamente en el año 81 es cuando hace la primera aportación de la cruz y de la tanqueta, de la famosa mesa para el Cristo. Pero sí, posteriormente, pues ya a partir sobre todo de las reformas de la corona de espinas, que esas ya las he vivido yo, y después otras gestiones que hemos hecho ya en estos años directamente con él, que pues han sido el incorporar unas cruces pectorales por el tema de los hermanos para la experiencia, y también porque hicimos unas jornadas culturales justo el año pasado, en el año 24, con motivo del 25 aniversario de la corona de espinas, y también un poco por el motivo de que veíamos que se estaba haciendo mayor y que era una pena no aprovechar y grabar a estas personas que tienen tanto que aportar y que decir, que hace unos años no teníamos las facilidades de grabar y de tener como ahora, ¿no? Entonces nos propusimos el hacer esa intervención, esa jornada con él muy directamente, pues para que quedara, que nos contara sus experiencias también. Y me imagino que las aceptase de muy buen grado también, todas estas colaboraciones, ¿no? Sí. Bueno, siempre, de primeras, cuando le proponías algo, era cascarrabias, o sea... Bueno, algunas una cosa veces... es proponer a un artista y otra cosa es que te venga él con una idea. idea. Él era una persona... Luego, ya de la propuesta decía, mira, os he planteado esto, pero no éramos nosotros los que planteábamos. Era una persona, después era sencilla, era humilde, era muy generoso, pero sí que es cierto pues que todos somos en nuestro trabajo pues un poco daos a que los cambios los proponemos nosotros, no los ponen los demás, pero bueno, era habitual que él después pensaba muy bien las cosas y siempre iba al acuerdo y al sentido común, ¿no? que le planteabas. Lo primero que se hizo fue la cruz de yugos, o sea, en línea temporal. En línea temporal... No, sería la mesa del Cristo, ¿no? Primero fue la mesa del Cristo, y después ahí siguieron unos años con las primeras cruces alzadas, que fue dando una cada año, y ya la cruz de yugos ya fue del año 87, es decir, que llevaba un periodo de 4 o 6 años que ya estaba en colaboración directa con la hermandad. Porque claro, o sea, la mesa, las cruces, más o menos podría encajar dentro de lo que es, pero ¿tú cómo recuerdas esa primera vez que de repente presenta una cruz hecha con yugos? O sea, tú como hermano en esa época, quiero decir. Sí, yo desde fuera, en aquel momento... Pues a mí me gustó mucho desde el principio, no soy crítico en ello. Le veía el sentido por un poco el arraigo nuestro de que, pues no sé, hemos ido de pueblo, iba mucho a los pueblos y esto era una cosa que veíamos, entonces no me parecía una cosa desorbitada o fuera de lugar. Lo único que ese primer paso que en aquel momento debieron dar los directivos, como con la tarjeta, pues debía de ser un poco arriesgado, ¿no? De decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Lo ponemos, lo sacamos y después lo tendremos que quitar? Bueno, pero lo intentaron. Y eso, pues yo creo que ha sido un acierto. Pero yo el recuerdo mío particular en ese caso... fue bonito. Positivo. Sí. ¿Cuándo fue o cuándo sitúas tú tu primer contacto con el Jesús, más o menos? Cuando decías que con la reforma de la corona, a lo mejor, ¿no? Sí, yo entro en la directiva en 2006
y a partir del 7, me parece, o 8, que se incorpora un nuevo jefe de paso, es cuando empiezan a ver las dificultades, que aunque se habían aumentado los banzos y eso, seguía pesando mucho la realidad, ¿no? Entonces, y también la estructura era, aunque era otra madera mucho más fuerte que las anteriores, era madera. Entonces ya se hizo el cambio a hacerlo pues todo mucho más pensado, detallado y compensado, con estudios, y ahí es cuando empecé yo a tener relaciones con él, no yo, sino que iba yo a aprender y a ver y a conocer la situación. Porque me imagino que todo esto, o sea, la relación tercera caída con Montes se la habrá comido, para que la gente nos entienda, Chele toda, ¿no? Me Primeramente, el inicio primero fue con el anterior de Chele, con Juan Francisco Fernández Prieto. Ese fue el que unió a Comonte con la hermandad, pero bueno, ya estaba Chele allí porque ya era secretario también. Entonces, sí que es verdad que Chele ha vivido pues todo. Primero como secretario y luego como hermano regidor. Lo único que en aquel primer momento, pues la batuta de la unión con Comonte la hizo Juan Francisco. Porque es curioso que ambas obras, que van cargadas a hombros, en un principio no iban, o sea, estaban pensadas para ir, la cruz iba como inclinada. Sí. Ahora va arriba, la corona. Es decir, que aunque fuese su idea primigenia, es un artista que se ha adaptado a las circunstancias. En eso os lo digo, era muy generoso. Cualquier propuesta que le hicieras o eso, hombre, al principio, pues no, porque yo lo que quiero es... Pues eso, él tenía sus ideas, era yo ¿no? lo que decía, Claro, y las pero defendía con vehemencia, con es. cierta vehemencia. Tú cuando hablabas con él y le interpelabas y tal, pues él defendía lo suyo con Pero en vehemencia. eso Chele también lo sabía llevar bien, como eso, y le decía, tú sabes mucho, eres un buen artista, sabes mucho de arte. Que Chele también la tiene esa vehemencia, Dice, pero de Semana Santa soy yo, me tienes que hacer caso. Y bueno, en ese confrontamiento de dos grandes trenes, pero las cosas salían para adelante. Desde luego que son dos grandes trenes chocando. Es que es curioso lo de esta hermandad, porque yo lo venía pensando y digo, es que es como la cofradía que reúne el arte del siglo XX. Sí, claro, sí. O sea, todos son grandes artistas del siglo XX, porque al final está Quintín de Torre, está Pérez Comendador, Abrantes y José Luis Comonte. O sea, que a nivel de nombres... Yo de todos modos, sí tengo, es vago el recuerdo que tengo, pero bueno, hay mucha documentación gráfica de la tanqueta, la has llamado, como lo ha dicho el hermano regidor, yo me limito a llamarla y así, ¿sabes? De la antigua mesa del Cristo, sí tengo recuerdo. De la Cruz de Yugos, bueno, pues la verdad es que siempre la asocio o sea, no tengo vivo el recuerdo de la cofradía sin la Cruz de Yugos, la vi pocos años, pero yo recuerdo que el año la incorporación de la corona de espinas desde fuera fue un decir, ostras, fue brutal. Se ha pasado el juego, Sí. Se ha pasado el juego. Y creo que encima las reformas... Es un poco, iba a decir higiene, bueno, pues sobre todo casi por cuestiones de salud, el hecho de elevarla, de quitarla las primeras, las cadenas que llevaba y que fuera... Los golpes en los gemelos... en las piernas de los cargadores... Es que la gente tuvo que sufrir mucho. Sí. Y el peso, no es lo mismo llevarlo con 6 claro, que... ¿Cuál fue lo último que incorporó a la hermandad? Lo último que ha incorporado son unas cruces pectorales que buscamos con intención de que en el homenaje a Chele tuviera un algo de recuerdo por esa experiencia, ¿no?, que nos ha dejado Chele y fue a partir de ahí donde él nos vimos mucha de su obra, pero claro, para que fuera portado en el pecho, y nos ofreció la oportunidad de 3 y pues bueno, pues también hubo que haber negociaciones que fueron muy interesantes y muy curiosas, pero con mucho cariño, y se incorporaron 2 cruces, aparte de la que se le regaló a Chele, pues con el fin de unir, que él mismo lo dijo, ¿no? Él propuso las cruces temporales, las cruces pectorales para el más joven, y
tendríamos por el otro lado aquellos hermanos más mayores o de mayor experiencia de edad, de antigüedad en la hermandad. Y de esa forma, pues uníamos la juventud con las personas mayores, con los hermanos con más antigüedad, a través de su propia obra. Y una pregunta, ¿fue la hermandad la que fue en busca de José Luis Comonte o fue José Luis Comonte el que fue en busca de la hermandad? No, en este caso fuimos nosotros. Sí. Nosotros creíamos que lo más identificativo que podíamos aportar en este momento era obra de él. Sí, no, pero hablo en un inicio. En un inicio origen. no lo sé, fehacientemente no te lo puedo decir, porque ya te digo que sería Juan Francisco quien... Y después... Pero yo creo que... Para mí, que no lo sé, yo creo que son de esas cosas que surgen por algo y que en aquel momento hay que ver también cómo estaba la hermandad y yo creo que se buscó pues hacer algo, sí, revitalizarla de alguna manera, porque pues eran tiempos de los 80, pues fueron difíciles hasta finales y yo creo que pues por algún momento se pusieron en contacto y hubo un buen feeling que continuó durante muchos años. ¿Y la corona se complementaba? O sea, es decir, cuando ya hizo la cruz, visteis que se asentó, buscasteis no, la corona él la tenía ya más o menos hecha. Eso lo ha contado Chele, o sea que eso sí que existe. José Luis de vez en cuando te invitaba a ir a San Marcial o a dar una vuelta por allí. Ahí estaba como pez en el agua. Claro, para enseñarte, para que vieses, para que eso, ¿no? Y en una de esas visitas, después de tomar un café y de estar allí un buen rato, le dijo a Chele, ven para acá que te voy a enseñar una cosa. Y le abrió una puerta de una de las salas y le dijo, quiero que incluyáis esto. Y Chele le dijo... Pues dime precio. Y le dijo, pues tanto. Dice, pues si sobre tanto, cuenta que sí, pero lo tenemos que hablar. Y ese fue el primer contacto con... Pero sí que en aquel momento algo tuvo que ver Chele, que en principio le llamó la atención y que podía encajar y que sería algo distintivo y bonito. Me imagino que en las... Dime. ¿Hubiesen faltado los clavos? Ya hubiese sido el trío, ¿verdad? Bueno, hombre, hay más elementos. Bueno, de la pasión... Pero bueno, cruz, corona y clavos. Los clavos, la gente puede hablar más elementos de la pasión. Pues seguro que José Luis alguna idea tenía. Seguro. Es que estoy seguro. Y si le das carrete, pues más que ideas que le hubieran aflorado. Jesús, has contado una anécdota de Chele, que es aquello de la corona. La tuya, la última anécdota que te hiciera decir a ti, qué grande era este tío. A mí... El año pasado, el 24, tuvimos unas jornadas culturales en las cuales celebrábamos el 25 aniversario y ahí tuvo muchas frases, ¿no? Una de ellas fue dejarme decir cosas que es que yo tengo que hablar mucho, tengo que contaros todo lo que eso. Desde que me habéis llamado no he dejado de pensar en cosas que puedo aportar. Él dice, y también decía, me falla la vista porque veo poco. Me falla también el oído porque escucho eso. Pero tengo muchas ideas y quiero eso. Y entonces, pues, es lo que me he quedado con él, de que necesito hablar y necesito contar. Yo creo que esta ha sido la última época de Comonte. Él quería contar y hablar sobre, como diría el otro conocido, sobre su libro, ¿no? Pues él sobre su vida y su obra, sí. Que además es siempre interesante. No sé si te ha dado tiempo a la hermandad, a la directiva, a reuniros con motivo de su fallecimiento y no sé si tenéis pensado a lo mejor tributarle algún tipo de homenaje a mayores. Pues no nos ha dado tiempo porque hemos estado con otras cosas y nos reuniremos la semana que viene, y también por otro trabajo que traemos en manos. Pero sí, vamos, no tengo ningún problema en decirle que con Marianela, pues en el propio tanatorio hemos estado hablando de poder tributar algo como se merece. Él además era hermano de honor de la hermandad, es decir que ya tenía un reconocimiento y yo creo que ese reconocimiento
pues una vez que ha fallecido, pues merece ponerlo otra vez en valor para que todo el mundo lo conozca. Ahora, no tenemos... Todavía no hay nada, ¿eh? Pero bueno, nos conocéis que lo haremos. Algo manejaréis, sí. Pues Jesús Ferrero, presidente, hermano regidor de la Tercera Caída, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos y por sumaros desde la hermandad a la que más obra aportó, pues a este homenaje que el podcast de la Semana Santa de Zamora le quería tributar a la figura de Comonte. Gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Continuamos enseguida, nos vamos a Benavente, donde también tienen muchas cosas que contarnos. Si tienes aceitadas en casa los 365 días al año, este es tu podcast. Continuamos en Exceomo, en esta edición 158, en este tributo que le estamos rindiendo, desde luego, a la figura de José Luis Alonso Comonte. Y hemos hablado de la obra civil de Zamora, hemos hablado de su aportación a la Semana Santa, especialmente con la Tercera Caída. Y vamos a tratar de encontrar ahora su lado más personal, y su lado más personal, aparte de que nos cuenten cómo era él y la peculiaridad que tenía, como las que tienen todos los artistas, vamos a acercarnos también a su origen. Y su origen, él lo decía al principio, fue Benavente, la ciudad que le dio nacer hace 93 años, y fue Benavente la que tuvo la suerte, lo hablábamos con Javier García, de tributarle el homenaje en vida. ¿Cómo le tributó el homenaje en vida? Pues con una exposición muy digna, la verdad, y que funcionó muy bien la pasada primavera en Benavente, organizada por el Centro de Estudios Benaventano Ledo del Pozo. El comisario de esa exposición fue Javier Martín Denis. Hola Javier, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y gracias por atendernos a Exceomo, el podcast de la Semana Santa de Zamora, para dedicarle pues el tiempo que merecía. Lo llamaba Javier García el artista total a Comonte. ¿Qué nos puedes decir tú de él? Sí, estoy de acuerdo. Siguiendo un poco como una frase del propio Comonte, de los redondos concretos. Al final era un artista redondo y era un artista que, con todas las letras, una persona que su imaginación no tenía límites y sus manos tampoco para materializar todas las ideas que podía llegar a tener. Contigo queremos, porque tuviste la suerte de conocerle mucho, tuviste la suerte de tratarle, recomendamos a los oyentes, también lo hemos dicho antes, un obituario precioso, la verdad, que le escribiste en el diario Enfoque, titulado a mi amigo. Pues por eso. Pero si tuvieras que, pues eso, que contarnos, que darnos una definición a la luz de la obra, y sobre todo la sensación que fue ese homenaje que le hicisteis en primavera en esa exposición que tú comisionaste en Benavente, ¿cómo sería, Javier? Yo creo que la palabra que podría definir a José Luis es la generosidad. Era una persona muy generosa, y creo que eso se refleja por un lado en todas las amistades que pudo tener alrededor, y por otro lado creo que se ve muy bien en toda la obra que se puede ver en la Semana Santa de Zamora y en la ciudad de Zamora y en Benavente. Si está plagada la ciudad de su obra, es por una calidad artística
más que probada y que todos conocemos, pero también por la generosidad de querer compartirla con su ciudad, con su pueblo de origen meramente, con su ciudad de origen, y con Zamora, que es al final la ciudad donde luego desarrolló gran parte de su vida. Bueno, donde Entonces, vivió. yo creo que la palabra que voy a definir es la generosidad, desde luego. Y esa generosidad en el cara a cara se manifestaba pues cada vez que hacía una obra, en sus negociaciones nos cuentan, o sea, era tremendo tratar con él, ¿no? Porque siempre daba más de que quizá lo que uno pudiese esperar. Sí, yo creo que pocas personas en Zamora no tienen un llavero hecho por Comonte, y eso habla bastante de cómo era, una cuchara doblada, cualquier utensilio, y sí, esa era una persona que tú le pedías 10 y te daba 100. Era una persona que, como bien dices, o sea, yo en las negociaciones de su obra ya no lo sé, pero sí que eso, que era, pues eso, que tenía los bolsillos rotos, que le caían las cosas. Desde luego. Háblanos, Javier, de cómo fue, bueno, pues esos días en mayo, yo creo que fue cuando hicisteis el homenaje, Sí, cuando hicisteis la exposición. Porque cómo es, claro, cuando haces una exposición de una persona o de un artista que ya no está, tú puedes tomar la decisión que quieras de elección, pero cuando es un homenaje a una persona que está, ¿cómo fue eso? Bueno, pues a ver, la exposición fue en mayo, lo que pasa es que ya llevamos 1 año y pico detrás de... O sea, la idea fue hacerla el año pasado, no pudo concretarse por tiempos y por espacio en Benavente, en Casa Solita, y se retrasó este año. Yo a José Luis lo conozco hace pues bastantes años y bueno, yo también la parte personal ayuda a llevar a cabo un proyecto. Sí que es verdad que, como decís, cuando una persona no está o el artista pues ha fallecido y demás, es fácil o más fácil tal vez decir lo que tú quieras sobre él, porque las interpretaciones son miles. Pero cuando está presente y quieres y como esta exposición, que era la idea, quieres que sea un homenaje, no hay nada mejor que sea él también, que se muestre lo que él quiera, lo que él quiera enseñar, pero la verdad es que la libertad fue total, también porque José Luis y bueno, Marianela y Paz confiaban plenamente en lo que yo podía contar, y el cariño que se le podía poner a la exposición lo tuvieron claro. De hecho, el origen o la idea de la exposición de Benavente era incluso, tenía un toque provocador y demás, en la línea de lo que a él le gustaba, porque al final era la parte lúdica de su obra, también era para uno de los componentes era la provocación. Quedó un poco en un segundo plano porque bueno, se quiso hacer algo más canónico, pero trabajar con él codo a codo en la exposición fue fácil, o sea, básicamente eran tardes con él en San Marcial y en su casa en Zamora, y quitar y poner, pero bueno, si finalmente se hubiese hecho la exposición que a él le hubiese gustado, tendríamos para llenar a lo mejor 5 o 6 rutas de la Plata, ¿no? Toda la carpa de IFEZ. No hay espacio expositivo para... No hay, o sea, yo creo que si ponemos en línea todos los dibujos de Comonte, damos la vuelta a la provincia. Tú no tienes ningún... o sea, no te cortas y dices que Comonte está a la altura de Lobo, ¿no? Que yo creo que casi todo el mundo de la cultura, así en sentido amplio, lo reconoce como tal. Sí, o sea, hay que poner en contexto a cada artista, hay que ponerlo en su contexto. Yo, como historiador del arte, creo que es muy importante el contexto de cada uno de ellos. Y cuando hablamos de la altura de Lobo, se habla también a la altura de lo que supuso para la historia del arte. Lobo para el hierro y para la escultura y para el momento histórico supuso pues un avance en la cultura orgánica y cómo interpretar la figura humana. Y Comonte supone también un hito en la historia del arte en cuanto a la renovación del arte sacro. Para el arte sacro a nivel mundial, Comonte es un hito. A partir de los 60 que se produce esa renovación con el Concilio Vaticano II, no son tantos los artistas que toman esa iniciativa y que crean un nuevo tipo de arte, rompiendo con todo lo que había. No hay que olvidar que
que al final venimos en el primer siglo XX, se está todavía produciendo obras, pues Benlliure o Ramón Álvarez en el caso de Zamora más cercano, de todavía una figuración que bebe del barroco, y Comonte y otra serie de artistas, pero Comonte a la cabeza entre ellos, rompe con todo eso y hace algo totalmente diferente y además sacro y que lleva las raíces de la Iglesia. Entonces creo que no es ninguna exageración decir que Comonte está a la altura del lobo, siempre poniéndolo en el contexto y en el punto de historia del arte en la que está. Y ya poniéndolo a la altura como artista, pero ya a modo personal, cuando se hablaba con él, erais capaces de, por un lado está el artista, por otros Comonte o José Luis, o todo era un todo, o ¿cómo era él? Buah, era un todo. No sé quién lo escribía, creo que Pepe, el historiográfico, hablaba de un volcán, era un volcán. O sea, era ilimitado. Creo que él vivía la vida y creaba a la vez que creaba el arte. O sea, no había dos caras de la misma moneda, era siempre la misma cara. Era una persona que vivía por y para el arte y que vivía de una manera en la que todo lo que hacía y decía tenía una gran carga, y eso pues se veía en cómo luego el resultado de su obra y en cómo se relacionaba con las personas. En mi caso personal, pues es que cada frase que decía es que era para anotarla, porque cada una de esas frases podías extraer algo. O sea, era increíble. O sea, yo de verdad que más allá del aspecto personal y demás, es una de las personas de las que más he podido aprender en mi vida, porque era una maravilla, vaya. Javier, para acabar, yo creo buena parte de su vida la desarrolló en Zamora. Hablábamos antes con tu tocayo García Martín de un repaso de obras que hay por la ciudad. Comentábamos contigo antes que vosotros pues tuvisteis la suerte, pero Zamora le debe algo, yo creo, ¿no?, al artista. O no sé qué te parece. Bueno, esto ya se ha ido como ideas, iniciativas y demás. Creo que lo primero que hay que hacer es asentar la noticia, pasar un luto, porque los artistas no se nos puede olvidar que ante todo son personas y que tiene todo una familia y unas amistades por detrás que necesitan también asumir y pensar qué hacer con la obra de un artista, que al final son el legado es de esta familia, y luego ya ver, porque también he leído estos días de, bueno, hay que traer el ostensorio y sus obras, pero claro, vuelvo al contexto, ¿qué es el ostensorio? ¿De qué se debe poner un ostensorio en mitad de una sala de un museo si no se explica lo que era? Entonces yo creo que más que deber, lo que le debemos es explicar quién fue él, explicar lo que supuso y a partir de ahí empezar a construir algo. Yo no sé si en forma de fundación o en forma de qué, pero bueno, no lo sé. Creo que es pronto de momento para saber qué hacer con toda la obra de José Luis, y también saber qué homenaje o cómo esa deuda se puede pagar con él. Pues Javier Martín Denis, amigo de José Luis Alonso Comonte y bueno, pues sobre todo zamorano. Estaba viendo aquí la ficha, que no lo hemos dicho, que pese al recital que nos acabas de dar de la obra de Comonte tú y de cómo era José Luis, tú eres muy joven todavía, ¿eh? O sea, que historiador del arte, conservador de museos del Ministerio de Cultura y desde luego, bueno, pues eso, que felicitaciones por ese homenaje que hicisteis en primavera, y que muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de Exceomo para ilustrar un poco la figura de José Luis. Gracias, Javier. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Continuamos, edición 158 de Exceomo. Enseguida seguimos más en Benavente con un amigo del programa que nos tiene también muchas cosas que contar y también hablar un poquito con él de Semana Santa.
ver, ilústranos. ¿Qué está sonando que esto es desconocido Pues está para el gran público? Está sonando la marcha El Paso. El Paso. El Paso, que es de José López Cid, que está hecha o refleja... Voy a intentar ser Sara, ¿vale? ¿Ser? ¿Ser Sara? ¿No? O sea, para hablar de música. Yo, Óscar, me diría más las palabras que dices a veces en el micrófono, pero bueno. ¿Por qué? No, voy a intentar explicar lo que expresa Vale, la ya comentará marcha. Sara la frase que acabas de decir, que te gustaría, voy a intentar ser Sara. Claro, porque yo no tengo ni idea de música, entonces... Muy bien, pues, sigue. Qué bien te quedan las luces de Navidad de fondo. Sí, claro. Hablando de música. Es una marcha que refleja la austeridad y solemnidad de la Semana Santa benaventana y es dentro de todos los pasos pues para acompañar al Jesús yacente. Y sobre todo pues esta es una interpretación de la banda Maestro Lupi. Que es la banda de música de Benavente, efectivamente. Y hasta ahí toda mi información. Horacio. O sea, Sara lo hubiese hecho mucho mejor. Desde luego, sí. Te ha quedado regular el intento de ser Sara. Horacio Navas, amigo, muy buenas. Muy buenas. Y benaventano como José Luis Alonso Comonte. No, yo un poco menos. A mí me nacieron, como decía aquel escritor, en el Virgen de la Concha de Zamora. O sea, eres como yo, Horacio. Vale, o sea, vale, solo vale. tienes... Yo soy de Zamora, con parte en Tierra del Vino, parte en Sayago y vivo en la Villa de los Conde Duques desde hace 19 años. Ojo. O sea, que Ojo. no... ¿Y uno de Supéralo. dónde es? ¿De dónde nace o de dónde parte? No. Yo soy de Zamora y no tengo nada contra Benavente, pero las cosas como son. O sea, que tú eres de los que derrama zamoranismo por los cuatro costados. Igual también por eso estás aquí hoy. ¿Conocías la marcha El Paso? Hombre, Sí. ¿Ves? Vivo en Benavente. Ah, muy bien, muy bien. Sí, la conocía, hombre. bueno, decía, es que justo me estaban interrumpiendo el directo. Decía Horacio que también, pues no sé, es que no sé por dónde empezar, porque es que se podría decir, acabamos de tener una conversación con Javier Martín Denis espectacular de, pues eso, de cómo era Comonte y demás. Tú, si tuvieras que empezar definiendo, os lo he preguntado a todos los invitados hoy, si tuvieras que definir a Comonte o decir cómo era Comonte o qué te llamó la atención de Comonte, teniendo en cuenta su conocimiento, ¿qué se puede decir? Pues yo lo definiría como una caja de truenos. Como una caja de truenos y muchos, a pesar de 93 años que tenía, quedaron sin explotar. Por ejemplo, así pues muchas alguno ideas que tenía en la recuerdes. cabeza. Comonte, cuando nosotros en el Centro de Estudios Ledo del Pozo de Benavente, cuando hicimos esta última exposición, casualidades de la vida, que se cerró un círculo porque su primera exposición en el año 50 fue aquí en Benavente y fue la última también aquí en Benavente. Pues mira, eso es... en su pueblo natal. Sí, eso es curioso, cuanto menos. Se ha cerrado un círculo, nadie pensaba que se iba a cerrar así y tal. Bienvenido ha sido que lo haya podido vivir y disfrutar como lo disfrutó el 3 de mayo cuando se inauguró. Pero en base a lo que estábamos hablando, el día que vino a la inauguración, al ver una de las paredes blancas de la casa de Solita, porque aquí tengo que hacer algo, aquí esto no puede estar así, aquí hay que hacer no sé qué, y luego hablabas con él y era cantidad de cosas que tenía en su cabeza. Ojalá la vida le hubiera dado otros 93 años para poder explotarlas. Digo que era una caja de truenos y mucho se ha llevado para allá sin explotar. Seguro que arriba ya está dando dando la lata. Forma, tenemos nubes circulares. Ya está dando... Sí, ya está dando formas. La verdad es que impacta, ¿eh? Lo redondo es lo concreto. O sea, esto dicho así, de verdad, evidentemente, al ignorante, al que no sabe de arte, pues le impacta que gente, pues eso, de su talla, sea capaz de decirlo con esa rotundidad. Entonces, sí, pero de eso hay muchas frases. Tú hablabas con él y es que muchas frases es que eran para cogerlas y pensarlas. Es que hacía escultura con las palabras también. Decía antes Javier García, decía, dejadme, que muchas veces era, dejadme hablar, que tengo muchas cosas que contar.
Yo es que recuerdo, estaba haciendo memoria ahora y también le recuerdo, pues eso, de los tiempos de la radio. Muchos días, ¿tú les saludabas? Sí. Bueno, y ya estaba el programa hecho. Marichu era la que lo saludaba. Y yo creo que Marichu igual a la media hora le despedía y hasta luego. Y ya estaba hecho el programa, sí, era él. Y ya está, porque era, eso era así. Él empezaba, hilaba, hilaba la conversación él solo de una forma terrible. Pero no cansaba escucharlo. No, al contrario. No es de estas personas que se pongan pesadas y digas, joder, a ver si se acaba este pesado. No, es que tú estabas escuchando y bueno, pues un artista. Oye, como muy Semana Santero que eres, también te tengo que preguntar, hablando, pues precisamente por el paso que tiene en Benavente, porque allí hay un grupo escultórico hecho en su integridad por Comonte. ¿Cómo es ese paso? Bueno, Cuéntanos. es una imagen, ¿no? Grupo escultórico no es una imagen de Jesús atado a la columna, el flagelado, como se le conoce aquí, está en la iglesia del Carmen. Es una imagen de sus primeros tiempos que realiza con 22 años. Realiza con 22 años cuando la cofradía tenía 10 años, la cofradía del silencio. Y entonces esta imagen la hace, dijo él, que el cuerpo, lo que es el torso, las piernas, se inspiró en un guardia civil, amigo suyo de aquí de Benavente, y la cara que se intentó reflejar él. ¿Ah, sí? Sí. Así está recogido. Y bueno, pues ahí recibe culto en la iglesia del Carmen, desfila los miércoles santo por Benavente con la imagen del Cristo de la Salud. Es la única imagen que tiene así, ¿verdad? Religiosa, sí. En Semana Santa. Religiosa aquí en Benavente, sí. Sí, pero quiero decir, fuera de la cruz de yugos, de la corona de arados. Bueno, el crucificado se puede considerar una imagen, ¿no? De las 7 palabras. Sí, tiene, bueno, pero estamos hablando a nivel de provincia de Zamora y Zamora capital, pero en León, un pueblo, Santa Lucía, de no sé qué, también tiene otro Cristo atado a la columna, ¿eh? Ajá. Sí. Si es que para eso os llamamos a vosotros, Horacio, para que nos saquéis de dudas. Lo mejor de Comonte es que su obra se extiende, pero de una forma... Bueno, antes Denis nos dice, mira, en realidad tiene que haber pocas personas que no tengan algún llavero, que no hayan tenido algún llavero que haya hecho Comonte. Sí, bueno, lo de cucharas dobladas... Yo creo que cuberterías, si las juntáramos todas, teníamos 200 cucharas o tenedores, mismamente. Hacía llaveros y cosas así, sí, efectivamente. Pegándole monedas también, sí. Oye, mira, el flagelado es de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Victoria, Santa Lucía de Gordón, en León. Efectivamente, yo sabía que era Santa Lucía de Santa algo. Lucía de Gordón es el León profundo, es la cuenca minera ya, eso es. Allá para arriba, para arriba. Para arriba. Tú verás donde hay una cosas. Comonte es lo que hemos hablado muchas veces y trasciende nuestras fronteras, no, las fronteras de España. Comonte desde el año 60 en que gana con la medalla de oro con el Ostensorio, que actualmente está en el Reina Sofía, es cuando se le reconoce ya internacionalmente en desde Salzburgo. Entonces es que saltó. Entonces a mí es una de las cosas que cuando hemos hablado muchas veces de los artistas de nuestra provincia, lo poco valorados que están aquí, es que muchas veces están más valorados fuera que aquí, pero es que concretamente Comonte es que es fuera de nuestras fronteras, porque nosotros tenemos a Baltasar Lobo también es internacional, pero después tenemos muchos artistas que son locales, que a lo mejor no se les ha cuidado tampoco como debiese, pero hombre, yo pienso, un Comonte, solamente hay uno. Oye, y ya se fue. Horacio, yo tenía vamos, a lo mejor suena a pedrada, porque eso os lo he preguntado a todos. Bueno, creo que menos a Jesús Ferrero, a todos los que habéis estado hoy en el programa, os lo he preguntado. Yo tengo la impresión, y Martín Denis nos bajaba el suflé ahora de que a todo el mundo hay que ponerle en el contexto y explicar las cosas, pero yo tengo, pues eso, la envidia sana que desde el centro de estudios se obtiene porque le disteis el homenaje en vida, y la ciudad, una ciudad en la que desarrolló una muy buena parte de su vida, que fue Zamora, pues yo creo que sí tiene alguna deuda con él, ¿no? Porque es que a mí lo que me extraña es que en el grueso de la población, pues hombre, es triste lo que es, pero da la impresión de que los artistas de aquí pasan desapercibidos. Sí.
Nosotros, mira, yo en los 19 años que llevo aquí en Benavente voy a hablar de personajes, por ejemplo, de Benavente, personajes que no se les ha tratado. Y vamos a empezar por este que nos atañe, Comonte. Comonte, cuando viene a inaugurar a Pobladura del Valle una plaza que le dedican con una escultura, viene, la inaugura, tal, le hacen una entrevista desde otro medio y le dicen, bueno, además estarás contento porque es un pueblo cercano al tuyo, a Benavente. Dice, bueno, Benavente, el pueblo este donde me dedicaron en su día una calle y no me invitaron a quitar el trapo. Palabras textuales que dijo él en esa entrevista. Eso tenía una espina, no, tenía una daga clavada en el corazón. Comonte con Benavente. Comonte tenía ahí un pesar con Benavente y quería mucho a Benavente, porque después lo oías hablar y siempre recordaba sobre todo, claro, de la niñez, los ríos, el paisaje, es lo que más hablaba de la naturaleza de Benavente, pero tenía ahí como que no lo habían querido lo suficiente, no lo habían valorado, no lo habían nada. Entonces nosotros desde el Centro de Estudios, aparte de que es una de nuestras misiones también, creíamos que era de justicia el hacer esta exposición. Ya la habíamos planteado, haber hecho antes, pero unas veces que sí por la pandemia, otras veces que sí no sé qué, no se llevó a cabo hasta ahora. Y claro, cuando hablábamos, la pasamos al año que viene, yo decía, madre mía, pues es que este hombre con 90 años, 91, 92, ¿cómo le vamos a pedir otro año más de vida? Y bueno, pues por fortuna, llegamos a tiempo, sacaremos a final de este mes, final de año, principios del que viene, el catálogo también de esta exposición. Y bueno, pues en este sentido, nosotros a nivel de centro de estudios se llegó a tiempo, pero yo creo que Benavente, vamos a hablar, por ejemplo, del ayuntamiento, los ayuntamientos en general que han pasado, no lo han valorado, no lo han valorado a Comonte. Horacio, para terminar, dentro de tu anecdotario, de tu relación que tuviste con él, ¿alguna anécdota que digas, mira, me acordaré de esto para siempre, porque pues mira, eso te hizo genuino? Una anécdota, bueno, podríamos decir muchas, pero voy a mencionar dos así breves. Una fue, paralelo a la exposición, estuve realizando unas visitas guiadas por la obra que tiene Comonte aquí en Benavente, unas esculturas, las rejas, etcétera. Y hay una discoteca en la calle de los Carros, la AZ, sí, una discoteca de los años 70, 80, que cuando se abrió, él la decoró. Entonces, en el año 23, que se reabrió de nuevo, le cambiaron todo el color de la fachada porque, bueno, pues, lo tuvo bien así el dueño. Y yo siempre había oído que dentro había obra de Comonte. Yo, como esa discoteca siempre la conocí cerrada, pregunté. Nadie se acordaba, nadie sabía, nadie tal y cual. Bueno, que sí, que se había unas rejas, que se no recuerda. Y le pregunté yo a Comonte, a José Luis, cuando vino a inaugurar, vino otra vez después, a finales de mayo, y le pregunté que si él recordaba algo de eso, y dije, sí, cuando me invitaron a decorarla, fui a ver el local, y lo primero que hice fue romperle todo el mostrador y empezar a doblar cucharas, al hilo de lo que hablábamos antes. Y ayer hablando casualmente con un chico que pinchó música en esa discoteca, recordaba perfectamente, dice, sí, en la barra del fondo estaban las cucharas. Y luego el día de la inauguración de la exposición, en la otra sede, una era Casa de Solita y otra era el patio del Hospital de la Piedad, pues nos regalaron un momento muy bonito y muy mágico. Se reencontró con el señor que le enseñó a trabajar en la fragua. Qué bueno. El hierro. Más de 50 años que no se veía. Felipe, el herrero, como lo llaman aquí, y Comonte. Él sí conocía a Comonte a él no lo recordaba. Y cuando ya le dijo, pero ¿cómo no me vas a recordar que soy Felipe? Ah, sí, cabrón, que escondías el vino, no sé qué, tal. Perdonad por la palabra, pero es que me gusta ser textual. Y le dijo, sí, que escondías el... Bueno. Pues nos regalaron ahí un momentazo impresionante. Dos amigos que después de 50 años se reencontraban. Pues Horacio Navas, amigo del programa, miembro del Centro de Estudios de Ledo del Pozo de Benavente y también, por supuesto, muy conocedor de la obra de Comonte. Que mil gracias por haberte sumado a este gracias a pequeño por homenaje. Hacer este huequito. No hay de qué, un abrazo. Un abrazo. Un abrazote. Bueno, Chao. pues así nos vamos marchando. Esto es lo que queríamos hacer, retributarle, pues eso, nuestro sentido. Acercarse a la parte personal. Por cierto, no lo hemos mencionado, fue autor de un cartel oficial del 2013, creo recordar, de la Junta Próxima Santa. 2013, ¿tú crees? 2013 o 2015, uno de los dos es.
2013, sí, señor. 2013, ¿no? Sí. 2013. Eso, la figura de Comonte, un artista total, que se le ha llamado en este programa, y con ese concepto me quedo. Adiós, Óscar. Adiós. Por cierto, nos debemos hacer homenajes en vida, acuérdate. Yo. No, nos debemos, no a nosotros mismos, La sociedad zamorana. sino a los que nosotros tenemos cerca, para poder hacerlo. Pues nada, tomamos Prediquemos y hagamos lo que predicamos. nota. Adiós, Jesús, que te vaya bien. Bueno, oye, y que no nos vemos hasta el día 26, así que entonces tengáis una feliz Navidad. Que se No nos vemos. Ah, sí, que no nos vemos hasta. Es verdad. Sí, con los oyentes no Es te ves verdad. hasta el día 26, así que... ¿Verdad? Adiós. Que nos vamos marchando con la Pasionaria, por cierto, que está empezando a... Bueno, lleva un rato. Ah, no, él estaba todavía al paso, perdón. Perdón, es verdad. Ay, de verdad, qué cruz. Bueno, queridos amigos, José Luis Alonso Comonte, escultor, espero que te haya gustado, allá donde quiera que estés. Amigos, en 2 semanas tendremos la edición ordinaria del programa del mes de diciembre, en el que estamos. Se acaba el año. Y vamos a hacer realidad, voy a hacer un poco de spoiler, el sueño de Óscar. Vamos a llenar el programa de niños y más cosas también en Navidad. Hasta entonces, recordad a Comonte, no lo olvidéis, mucha salud y como siempre, mucha Semana Santa. Adiós. Ecce Homo, el podcast de la Semana Santa de Zamora.